Amigos y amigas, bienvenidos a su videocolumna favorita de la semana. En este día o en este viernes, estamos a 5 de junio, compartiré con ustedes una crónica acerca de mi experiencia de migración aquí en Canadá, cómo este proceso me ha roto el corazón de tantas maneras, lo que he aprendido durante este proceso y los pensamientos profundos que he tenido. No es una crónica para romantizar el proceso de migración, es para hablarles muy sinceramente de cómo yo lo he sentido, así que los invito a que se queden hasta el final para escuchar esta crónica. Y no olviden suscribirse al canal y compartir. Yo soy Luisa Fernanda y me convertiré en tu escritora favorita, no por ser la mejor, sino por motivarte a expresar con palabras eso que llevas guardado en tu corazón, en tu ser, en tu alma, y que poco a poco se ha convertido en un peso tan grande que lo sientes todos los días cuando te despiertas y ya no ves la vida como antes. Así que aquí pongo a disposición mis historias, mis palabras para motivarlos a que lo hagan. La columna o la crónica de esta semana la titulé Canadá ha roto mi corazón. El 17 de julio de 2024 me despedí de las verdes y magnéticas montañas de mi hermosa Pereira. Cruzando el viaducto sentía un dolor distinto que no conocía y que aún no puedo describir correctamente. Mi corazón latía rápido y cada minuto más cerca del aeropuerto me hacía sentir más lejos de todo lo que amaba. Sin embargo, migrar también lo hacía por amor y por la expectativa de algo mejor. En esas frías tierras canadienses me esperaba el amor cálido, tierno y generoso de mi esposo, con quien por primera vez tendríamos la oportunidad de vivir juntos y empezar a construir el hogar que nos habíamos propuesto tener. Debo decir que mi viaje tuvo varias sincronicidades muy peculiares, pero hoy voy a contar dos de ellas que recuerdo con mucho cariño. En el proceso de ingreso al país, la persona de migración que me atendió curiosamente tenía exactamente la misma fecha de nacimiento que yo, y nuestra conversación giró en torno a ese detalle. Y aunque no era una experta hablando inglés, me desenvolví de forma maravillosa y natural. No recibí preguntas incómodas ni nada por el estilo. Fue rápido y fluido. En cuestión de minutos estaba todo listo. La segunda cosa que captó mi atención fue al llegar al aeropuerto de Moncton y dirigirme a la salida. En ese instante estaba sonando una canción de Camilo llamada Autodiagnóstico, la cual semanas antes se la había dedicado a mi esposo, que me esperaba emocionado. Había un tono mágico en todo aquello. Pero bueno, la magia duró poco, porque aún casi 2 años después sigo descifrando cómo toda esa ilusión se tornó en miedo, incertidumbre y un desasosiego que ni el amor querido de mi esposo me alcanzaba a abrigar. Y todo ocurrió casi de forma inmediata. Un día después de llegar a Miramichi, ciudad donde empecé mi vida en Canadá, algo se desconectó. Estaba en cuerpo presente, pero mi mente, mis sentidos, estaban en todos los lugares al mismo tiempo. Un sentimiento de despersonalización se apoderó. La naturalidad que había tenido en el aeropuerto y en migración con el idioma se esfumaron. No era capaz de decir un simple hello, y el suplicio para pedir la parada en el bus me parecía una pesadilla. Básicamente cada grieta anterior empezó a abrirse con más fuerza. Estaba rota y perdida. A pesar de ser una persona muy cercana a mi familia, tenía la idea de ser desapegada, o por lo menos no me veía alguien dependiente a su contacto o afecto, cosa que era muy tonta de pensar teniendo en cuenta mi conocida necesidad interior de aprobación externa para sentirme bien conmigo misma.
En el idealismo que había creado, me pensaba muy empoderada para afrontar el desafío de emigrar, pero la vida siempre encuentra formas de darnos lecciones profundas de humildad y fortaleza. Por eso, nunca te ufanes de saber algo sin antes enfrentarte a ello. La expectativa y la realidad suelen ser dos enemigas contundentes, y vaya si les cuesta ponerse de acuerdo antes de hacerse daño. La vida laboral no fue tampoco lo que imaginaba. Me sentía mujer de carnes fuertes, aguerrida, hasta que la limpieza del hotel me demostró que no era cierto. Y aunque no me rendí, fue más por la vanidad y el orgullo de no verme incapaz ante el desafío de decir me quedo grande. Yo era una niña mimada. Hasta el último día que viví en Colombia, estuve bajo el abrigo de mi madre, mujer cuya entrega ha sido siempre desbordada. No tenía tareas asignadas en el hogar ni jamás me encargué de la cocina. No precisamente por ser recostada, sin embargo, normalicé cómodamente el abuso que cometía, ya que damos por sentado el comportamiento abnegado que tienen muchas madres que durante su vida han confundido el amor y el servicio con la esclavitud personal. Pero bueno, eso es tema para otra columna. Recuerdo vívidamente una tarde de domingo, creo que fue en noviembre, porque aún el invierno no había entrado por completo, pero el día se oscurecía desde las 4:30 de la tarde. Eran ya las 6:30, aproximadamente. Ese día había llegado al hotel a las 8 de la mañana. Era un día pesado, con muchas habitaciones para limpiar. Llevaba un par de meses en esta labor, pero no le había cogido el ritmo. A pesar de llevar varias horas en el hotel, me quedaban aún 2 habitaciones por limpiar, y literalmente las fuerzas no me daban. Estaba haciendo una de las camas, estirando uno de los lados de la sábana para ajustarla a la cama, cuando mis dedos se entumecieron. No era capaz de mover mis manos y todo se despertó en un segundo. Noté el cansancio de mis piernas y cómo me dolían. Mi estómago estaba inflamado y agacharme me molestaba demasiado. Y un desespero se adueñó de mí. Me dejé caer al suelo y empecé a llorar. Solo quería estar en casa, quería estar en Colombia, quería sentirme a salvo. En medio de ese pequeño caos, retomé mi calma y le dije a Dios que me ayudara, que debía terminar esas habitaciones. Y Dios es bueno, porque luego de calmarme e ir desentumeciendo los dedos, apareció Nancy, una de mis compañeras de trabajo en el hotel. Ella es mexicana y con gran amabilidad me ayudó a terminar las habitaciones que me faltaban. Ese día le agradecí infinitamente. Probablemente ella no dimensiona lo que significó para mí su ayuda en ese momento. Sabía lo pesado que había sido ese día para todas, lo fría y oscura que se siente la tarde en Canadá cuando oscurece tan temprano, y el deseo que tenemos todos de ir a descansar. Y aún así, ella me dio de su tiempo de reposo y recuperación con tal de ayudarme. Son ese tipo de actos lo que me hace creer en la humanidad pese a todas nuestras equivocaciones. Voy a tomar agüita un momentico para continuar. En Canadá, he entendido mucho más el concepto de perder la identidad. Se piensa en ella como un solo objeto concreto y resulta que la identidad es la suma múltiple de las personas y máscaras que construimos a lo largo de la vida. Y la mía fue quedando mes tras mes más diluida, más ajena. Ya no era la amiga chévere, divertida, con buen sentido del humor. Tampoco era la hija presente, la sobrina, la hermana que disfrutaba de los encuentros familiares. No era la chica de contabilidad que le ayudaba a otros o que se desesperaba por estar haciendo algo que le gustaba tan poquito. No era tampoco la persona independiente que podía hacer cualquier diligencia sin problema. Tampoco era la mujer que se sentía más cómoda y segura de expresar sus opiniones y de vez en cuando tener alguna conversación o respuesta profunda.
Los espacios seguros a donde ir a recargarme tampoco estaban. Estaba habitando un mundo de fantasmas donde yo era parte de ellos. Migrar no ha sido ni por asomo el sueño que dibujé en mi mente, y las oportunidades, en el caso de mi esposo y mío, no han sido las que uno esperaba. Y es un tema que por el lado de mi esposo me genera una cierta rasquiña personal, porque lo siento cruel e injusto. Mi esposo, como muchos otros migrantes, llegaron a este país como estudiantes, y el costo del college para los extranjeros es realmente una salvajada. Y vi de primera mano el esmero de tantos de ellos, no solo por estudiar, sacar buenas notas, sino también respondiendo en trabajos y climas bastante difíciles. Suponiendo que la promesa que se vendía que estos estudios realizados en este país les abriría puestos laborales buenos que les permitirían no solo compensar un poco la enorme inversión económica y humana, sino al mismo tiempo empezar a realizar de forma más tranquila todos los procesos legales dentro del país. Y ni uno ni lo otro. El país ha cambiado sus leyes migratorias cada tanto. Lo que antes sumaba puntos, ahora no. Y entiendo que como países deben proteger sus intereses, pero asimismo deberían tener la capacidad de observar y medir mejor cómo muchas de estas personas les han dejado ganancias en muchísimos sentidos, por decirlo menos, e incluso realizando los trabajos que los mismos canadienses no realizan. Sé la importancia que tiene la gratitud. Por lo tanto, también cabe resaltar que Canadá es un país seguro, tranquilo, con acceso a salud. Sé que muchas personas han tenido experiencias difíciles en la atención médica, pero desde mi lado personal, la atención que yo he recibido ha sido muy humana y cordial. Asimismo, un alto porcentaje de sus ciudadanos son amables, cordiales y abiertos a la migración. Y por supuesto, es un país que posee un encanto natural innegable. He podido mejorar mi inglés, no tanto como quisiera, pero ahí vamos. Y por supuesto, migrar te permite abrir la mente de formas que no imaginabas. Te saca de la burbuja. Aquí he conocido a migrantes de muchos lugares del mundo: India, Filipinas, Nigeria, Congo, y muy especialmente a los ucranianos, de los cuales solo tengo plena admiración y respeto. Son personas amables, alegres y valientes. También a mis queridos amigos mexicanos, que han resultado ser las personas más cercanas a mi círculo personal, cuyo cariño, amor y cultura me han permeado el alma, haciéndome sentir bonito. Y por supuesto, latinos de todos los países, donde he visto en ellos que su tenacidad de seguir adelante es en la mayoría de los casos en pro de sus hijos. Sé que Canadá ha cumplido un propósito en mí. Me ha tocado rearmarme y seguir haciéndolo, porque en especial lo que he encontrado es que en este punto de mi vida ya no sé a qué lugar llamar o sentir hogar, porque Canadá aún no lo es, pero tampoco quisiera volver a mi país. Probablemente el motivo sea el ego de ver el esfuerzo de 2 años en nada cuantificable. Sin embargo, lo que mi mente y mi alma han acumulado equivalen como a 100 vidas juntas. La migración no es el éxito que se mide en los posts de Instagram, en la cuenta bancaria o en el aprobado final de una visa. Es la fuerza silenciosa y serena que se crea después de romperse, para armar el rompecabezas de lo que somos, seremos o intentamos ser. Gracias, Canadá, por enseñarme que no hay frío más helado que el que a veces llevamos en el alma, y que la fuerza no es siempre poder, es también aceptar lo frágiles y reemplazables que somos, porque es allí donde empezamos a apreciar más las sutiles maravillas humanas de una sonrisa, una conversación y un abrazo en medio de la incertidumbre, a escuchar más el interior y perder un poco cada vez más el miedo de la aprobación. Porque tal vez el hogar no sea un mapa, ni una ciudad, ni una visa aprobada. Tal vez el hogar sea finalmente este espacio en blanco, donde por fin me atrevo a recuperar mi propia voz. Y bueno, allí termina esa crónica
porque para mí es como una videocolumna, pero por la extensión entra en una crónica de lo que ha sido para mí experimentar la experiencia de migración. Sé que para muchas personas el contexto de migración es muy diferente y sienten un profundo cariño por el país al cual llegan, y eso me parece maravilloso, me parece increíble, pero también me parece importante dar espacio a las voces que tenemos otro lado de la historia, porque pasa mucho que las redes sociales se encargan de romantizar por completo como el proceso de migrar o del primer mundo, cuando realmente no es así en la mayoría de los casos o en muchos casos. Y voy a tomar agüita de nuevo. Y, y por ejemplo, una de las cosas que a mí me costó más fue el hecho de poder crear una comunidad, y sé lo importante que es crear una comunidad cuando se sale del país, pero para mí fue algo absolutamente difícil y en parte por mi responsabilidad. Todo mi cuerpo, mi mente y mi ser entró aquí en un estado de alarma profundo, lo cual me llevó a desencadenar episodios muy repetitivos de ansiedad y depresión. Sufrí también ataques de pánico en varias ocasiones, y eso sumado a que mi personalidad es tímida, aunque en ocasiones no parezca cuando estoy con las otras personas. Yo sí soy una tímida anónima. A mí me cuesta el acto de interactuar con las personas, y mi batería social tiene puntos muy específicos. A mí me encanta compartir, me encanta estar con las otras personas, soy súper platicadora, soy divertida, pero generalmente cuando mi mente tiene su programación de hacerlo. Y para hacerlo, mi mente sí necesita sentirse seguro o sentirse tranquilo. Y yo no me sentía así. Entonces, para mí el hecho de interactuar, de ir a alguna reunión de latinos, de participar en algo, era un suplicio. Yo no quería hacerlo, no me sentía bien. Y más porque en ese momento yo me sentía vulnerable de expresar cómo me sentía, porque muchas de esas personas sí se sentían muy felices y muy contentas de estar acá. Entonces yo era como el bicho raro de sentirme así. Entonces eso me generaba más ansiedad y más temor. Y todo eso obviamente generó un poco más ese conflicto de poder crear comunidad. Sin embargo, en todos esos procesos y cosas de la vida y de la gracia de Dios, se abrió un espacio en esa ciudad a la que llegué a Canadá, Miramichi, para un curso de inglés para nosotros los migrantes. Y pues ese curso fue una bendición, no solo porque me ayudó mucho a mejorar el idioma, sino porque conocí a la profe Mary King, que es un ser humano extraordinario. Es una de las personas que quedará en mi corazón para toda la vida. Tiene una humanidad enorme, sino también porque pude ver a través de otros lo que significaba para ellos también migrar, como las personas ucranianas, personas que venían de un país que estaba en guerra, que ellos sí salieron por motivos de violencia y que estaban muy contentos en su país. Ellos no migraron por la necesidad de querer estar mejor, sino por preservar sus vidas y la de sus familias. Pero en su país ellos tenían condiciones óptimas, empleos buenos, personas que tenían un ritmo de vida muy distinto al que nosotros en América Latina podemos tener. Y estas personas que conocí en el curso eran personas y son personas adultas, ya son personas de más de 60 años, y ver la forma en cómo se esmeraban con tanta paciencia y tanto amor en seguir aprendiendo el idioma, ellos también realizando trabajos muy difíciles, construcción, en cocina, atendiendo a personas
en condición de enfermedad, como en lugares de reposo, o sea, trabajos muy duros, de un esfuerzo físico enorme. Y ellos me motivaban. Yo pensaba, si ellos son capaces, yo también puedo hacerlo. Pero me motivaban no desde un lado competitivo, sino desde un lado de inspiración, de uff, caramba, qué duro debe ser para ellos. Y me conmovía demasiado cuando compartíamos espacios de nuestros países, de nuestra cultura, y veía en ellos esas lagrimitas que se van acumulando y que uno involuntariamente deja salir. Y me daba mucha tristeza porque aunque yo sentía ese mismo dolor por mi país, yo podía regresar y yo puedo regresar cuando quiera. No salí de Colombia por un proceso de violencia o amenazada ni nada por el estilo. Ellos sí, no podían decir, me regreso. Y eso me hacía darme cuenta del privilegio en el cual yo también vivía. Y así en este proceso he encontrado muchas cosas. Allí mismo en este curso me hice más cercana a una de mis grandes amigas mexicanas. Un saludito para ella si ve este video, que es Paola, y su familia, que es maravillosa. Y esto me permitió crear vínculos de una forma mucho más sana y más tranquila para mí. Pero sí, en pocas palabras y sin hablarles más cháchara, quería compartirles eso. Si ustedes han migrado, si han vivido esta experiencia, me encantaría que me compartieran en los comentarios qué piensan, cómo se han sentido, también qué agradecen de esta experiencia. Yo sé que ahora en Canadá las cosas se han vuelto muy complicadas para la mayoría de nosotros. No solo es un caso en particular como para mi esposo y para mí. Tengo amigos cercanos que han tenido que regresar a sus países por estos temas. Pero bueno, yo soy de las que creo que no podemos amargarnos por cosas que no podemos controlar. Así generen frustración, es normal, pero nosotros no dominamos las leyes de otros países, no dominamos los procesos migratorios que tienen o las observaciones que hacen acerca de nosotros. Sí me parece que son en gran medida mm, decisiones no tomadas con conciencia absoluta de lo que están haciendo, porque considero que la mayoría de migrantes que estamos acá, si las cosas se han hecho de la mejor manera y se ha procurado tener un provecho mutuo entre lo que el país ofrece y lo que nosotros como migrantes entregamos. Pero bueno, eh, no podemos discutir frente a los grandes escenarios políticos de la actualidad. Pero sí es importante alzar nuestra voz y por lo menos dar nuestra opinión y expresar eso que vamos guardando en el corazón para que no se acumule y podamos sentirnos muchísimo mejor y más tranquilos. Sin ser más, los invito nuevamente a que se suscriban a este canal, que lo compartan, que comenten. Es súper importante para ayudarnos a crecer y llegar a más personas. También los invito a visitar mi Instagram, @luisafernanda.escribe. Allí encontrarán también más información, podrán encontrar mi portafolio de servicios y también nuestra comunidad, que es el Faro de las Palabras. Este es un espacio seguro que he creado, apenas está iniciando. Los motivo a que se unan porque allí estaré compartiendo actividades y herramientas a través de la escritura para poder darle una gestión emocional a nuestras emociones, para reencontrarnos con esas cosas maravillosas que tenemos y también para cultivar de forma creativa y liberadora esas formas de sacar de nuestro interior a veces esos enojos, esa frustración y esas cosas que sentimos con las personas, que a veces quisiéramos gritarlas, pero no podemos. Y la escritura resulta un lenguaje maravilloso, sino que yo creo que cuando pensamos en escribir, solo lo vemos desde la forma gramática y perfecta y el proceso o el proceso que yo quiero compartir con ustedes es más un proceso alquímico
como de alma, de transformar esas palabras en libertad y no de que sea una estructura de novela o de escritura. Obviamente, si se motivan a hacerlo, maravilloso, escribir será siempre un regalo universal increíble para la humanidad. Entonces, sin ser más, un besito, que pasen un fin de semana increíble, que la pasen súper, súper, súper genial, que se traten bonito y sobre todo, que valoremos las cosas pequeñas de la vida, que al final son las que más importan. Adiós.